Mérida. Es maestro en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac, México, y es actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. Es nutriólogo deportivo certificado por la International Society of Sports Nutrition y bueno, actualmente es instructor internacional en Cine Antropometría ISAC nivel 3, editor de la revista de divulgación de ISAC y miembro del grupo español de Cine Antropometría y del grupo de trabajo sobre nutrición deportiva, entre otras actividades ligadas al deporte. Su experiencia laboral data de que fue jefe del área de nutrición deportiva de las selecciones deportivas universitarias de la UADY de 2004 a 2016 y colaborador en el área de nutrición en la promotoría del Club Pachuca Fútbol México de 2016 a 2017. Actualmente es profesor del Máster Oficial de Nutrición en la Actividad Física y el Deporte de la UCAM en España y profesor de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición de la Universidad de las Américas, Puebla. Maestro, agradecemos enormemente que tenga el tiempo y bueno, la disposición de compartir sus conocimientos y experiencia con los alumnos de la Licenciatura en Nutrición de la UAMX. ¿Usted va a compartir su pantalla? Sí, ya la estoy compartiendo, entiendo que ya se ve. Ok, sí la vemos correctamente, entonces lo escuchamos. Muchas gracias. Perfecto, pues antes que nada, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. En especial a la maestra Carmen, que siempre hay una muy buena interacción con ella, y a toda la parte directiva de la licenciatura. Y pues bueno, pues antes, ¿se oye bien? ¿Se oye bien todo? Sí, se oye bien. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Pues bueno, el tema que voy a abordar el día de hoy lo nombré la anatomía del gasto energético en reposo. Es un tema que nos va a ayudar a comprender por qué en algunos casos nosotros podemos ver diferencias con respecto a las diversas fórmulas que nosotros podemos utilizar para evaluar el gasto calórico total de una persona. Y en específicamente de esos elementos que intervienen en el gasto calórico total, sabemos que la tasa metabólica basal, o el gasto energético en reposo, o el gasto energético basal, que en muchas ocasiones esos términos los podemos utilizar como sinónimos, pues van a tener resultados diferentes conforme vamos usando fórmulas diferentes. Y la idea es poder comprender por qué se pueden dar estas variaciones en los resultados, por qué también en muchas ocasiones un paciente que podamos tener, si nosotros le damos un esquema de alimentación, posiblemente no esté bajando, posiblemente esté subiendo incluso de peso, y todo va en función de los cálculos que vamos haciendo también. Y el objetivo prácticamente de la sesión es que ustedes puedan entender que cuando usamos estas fórmulas, hacemos estimaciones de la tasa metabólica basal, que es en lo cual me voy a centrar. Y mucho de lo que es el gasto calórico total de una persona va en función de esa tasa metabólica basal. Y sabemos que existen diversas formas para evaluar la tasa metabólica basal de una persona. Pero comúnmente usamos ecuaciones que se han hecho a partir de diferentes poblaciones, diferentes condiciones, porque es la forma más fácil de evaluarlo. En muchas ocasiones no tenemos un calorímetro a la mano para poder hacer una buena estimación de esta tasa metabólica basal, porque nosotros sabemos que los calorímetros utilizan para la determinación de este concepto, la tasa metabólica basal, utilizan lo que es el consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno tiene una relación directa con el gasto energético de las personas. Y por eso se utiliza mucho como un elemento para poder evaluar bien este concepto de tasa metabólica basal, pero y que sabemos que tiene una relación con el consumo de oxígeno con elementos hormonales,
con elementos de la propia alimentación, con elementos relacionados con consumo de fármacos, ayudas ergogénicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el calorímetro indirecto, el que determina o que hace mediciones del volumen de oxígeno consumido, es un elemento caro que muchas veces no los podemos utilizar y comúnmente usamos fórmulas, la que nosotros ubicamos muy bien, ¿no? La Harris-Benedict, las fórmulas de la OMS, las fórmulas la fórmula de Owen, cualquiera de estas, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos cuáles son los elementos que van a influir en que con una fórmula me da una cosa, con otra fórmula me da otra cosa, y entre personas pueden haber variaciones, pues bueno, yo puedo tomar o hacer las interpretaciones pertinentes para tratar de hacer los ajustes necesarios en un plan de alimentación, ¿no? Entonces, espero que el concepto pueda darse a entender y al final haremos algunas preguntas relacionadas del tema. Bueno, empezamos primero con definir qué es energía. Energía, pues como se menciona en la diapositiva, es esa capacidad de realizar un trabajo. Nosotros sabemos que pueden existir diversas formas de energía, la química, la cinética, la térmica, etc. Pero nosotros, obviamente, utilizamos la forma química. ¿Qué es esto? Nosotros consumimos alimentos que nos van a dar energía a partir de elementos químicos, los carbohidratos, los lípidos, en algunos casos las proteínas, porque sabemos de manera inicial, no deben ser elementos energéticos, deben ser elementos que sirven para las proteínas, para formar músculo, para formar enzimas, etcétera. No son elementos estructurales, pero en algunas situaciones se pueden utilizar para formar energía, sobre todo cuando no hay carbohidratos, ¿ok? Entonces, en el caso de nosotros como humanos, vamos a utilizar la energía que consumimos con los alimentos. Una pregunta, ¿se ve que yo muevo el cursor cuando señalo algo? Sí, Sí, ¿Sí se sí, mueve? Ok, maestro. perfecto. Sí se ve. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a consumir alimentos que nos van a dar energía a partir de esos nutrimentos que tienen, ¿sí? Eso es desde un punto de vista externo, ¿no? Pero nosotros también tenemos reservas de energía en el cuerpo, reservas a nivel de adipocitos, reservas a nivel de glucógeno almacenado en el músculo, el hígado principalmente. Entonces, todas esas fuentes de energía, pues prácticamente van a entrar al metabolismo para que se vaya a utilizar esa energía en lo que sea necesario. Y eso que sea necesario podemos verlo desde dos puntos de vista. Podemos verlo que podemos crear movimiento desde el punto de vista de movimiento del cuerpo, pues vamos a gastar energía para que este cuerpo, nosotros en la actividad física, estemos moviéndonos, estemos corriendo, levantando peso, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista interno también tenemos un tipo de trabajo, que de trabajo podemos verlo desde dos puntos generales. Podemos verlo desde la generación de calor, que nosotros somos homeotérmicos, o sea, necesitamos mantener una temperatura corporal estable. Y otra forma de gastar energía desde el punto de vista de interno sería ese, esa energía que nosotros vamos a utilizar para digerir, absorber, metabolizar los propios alimentos que nosotros vamos consumiendo, ¿no? Entonces, a este concepto en general le vamos a llamar una termogénesis adaptativa, que pues, prácticamente va en función de que si nosotros tenemos frío, el cuerpo va a generar más calor para mantener la temperatura corporal. Si en el calor ambiental está muy elevado este calor ambiental, pues el cuerpo va a disminuir su producción interna de calor, ¿sí? Más todos los elementos necesarios para el propio funcionamiento corporal, ¿no? Y sabemos que gran parte de la energía que nosotros llegamos a consumir
como parte de los alimentos y la energía que tenemos almacenada de manera interna, pues se utiliza para generar calor, ¿no? Incluso se habla de que el 75% de la energía que nosotros consumimos se va por generación de calor. Entonces, vean que lo que es la energía química, nosotros la transformamos, incluso la transformamos en otro tipo de energía que sería de los carbohidratos, las pasamos a ATP, y ese ATP nos sirve como una moneda de intercambio celular, ¿no? Es esa energía que las células utilizan para poder generar el calor, el poder generar movimiento, poder mantener vivos los diversos órganos, etcétera. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un exceso de energía como parte de los alimentos? Pues nosotros vamos a ir acumulando esa energía. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un déficit calórico? Pues nosotros vamos a ir consumiendo la energía que tenemos almacenada, ¿no? Entonces, a partir de estos dos elementos, viene el concepto de balance energético, ¿no? Que el balance energético sería simplemente entender que debe haber un equilibrio entre lo que nosotros ingerimos de alimentos, ingerimos de energía con los alimentos, y la energía que nosotros utilizamos o gastamos con nuestras propias actividades físicas, que puede ser propio ejercicio o las actividades cotidianas, etcétera. Eh, Cuando nosotros mantenemos un equilibrio entre estos dos elementos, pues viene el mantenimiento del peso. ¿Qué pasa si nosotros ingerimos más energía de la que gastamos? Pues viene un acúmulo excesivo y viene el problema de obesidad que nosotros sabemos que existe, ¿no? ¿Qué pasa cuando ingerimos menos energía de la que nosotros gastamos? Pues bueno, viene el problema no el problema, ¿no? Pero la condición de disminuir de peso, que en algunas situaciones, pues bueno, puede ser incluso hasta patológico. Entonces, hoy por hoy sabemos que ese balance energético es importante considerarlo para poder establecer o para poder ayudar a cumplir los objetivos de la persona, porque si nosotros queremos bajar de peso a alguien, pues tenemos que buscar que la persona ingiera menos energía de la que requiere, o si queremos subirlo de peso, debe ingerir más energía de la que requiere, ¿ok? Cuando logramos entender muy bien cuáles son los objetivos de la persona, pues podemos ir buscando esta estrategia, ¿no? Dar más energía, menos energía. Para la presentación yo me voy a centrar más que nada en lo que es el gasto calórico que tienen las personas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este equilibrio de la energía que nosotros podemos llegar a tener en el organismo, pues es muy importante que existan mecanismos que regulen este consumo de energía y este gasto de energía, ¿no? Por parte del consumo de energía con los alimentos, nosotros sabemos que existen regulaciones a nivel de sistema nervioso central que van a pedirle a la persona que consuma más alimentos, y gran parte de esto está regulado por diversas hormonas que pueden ser anorexigénicas, o sea que van a disminuir eh, esa hambre que pueda tener la persona para que no consuma más alimentos, ¿sí? Como la leptina se secreta a nivel de tejido adiposo, la insulina sabemos que se secreta a nivel de páncreas, pero por el otro lado van a haber hormonas que van a promover lo que es el consumo de alimentos, como la grelina, que sabemos que cuando alguien está en ayunas, hay una mayor secreción de grelina con la intención de que la persona pueda tener hambre y con ello llegue a comer más alimentos, ¿no? Existen otro tipo de hormonas que no están en esta imagen, pero sabemos que el concepto de balance energético tiene una regulación tanto por factores internos como son estos, como por factores externos, que nosotros olemos algún tipo de alimento que nos gusta, nos va a dar hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya hemos hablado de esos elementos que van a regular el balance energético, pero nosotros nos vamos a centrar en el gasto energético, ¿sí? Ese gasto energético sabemos que está constituido por varios elementos.
Y esos elementos, pues bueno, los enumero aquí, en la parte izquierda de la diapositiva. Uno de los principales, sobre todo para las personas que son sedentarias, es la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal sabemos que por definición podemos entender como esa energía necesaria para mantener las funciones vitales del cuerpo. Cuando nosotros estamos sentados, como ahorita, respiramos, el corazón sigue latiendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa energía necesaria para mantener funciones vitales, los vamos a entender como tasa metabólica basal. En algunas ocasiones podemos hablar de gasto energético basal o del GEP o GER, que podría ser también gasto energético en reposo, ¿no? En muchas ocasiones se pueden utilizar como sinónimos esos conceptos. Otro elemento que constituye a lo que es el gasto energético total de una persona es el efecto térmico de los alimentos, que es esa energía necesaria para digerir, absorber, metabolizar los nutrimentos que están en los alimentos que nosotros consumimos. Sabemos hoy por hoy que los que tienen muchas proteínas, el cuerpo va a necesitar más energía para digerirlos, absorberlos, etcétera, ¿no? En un término medio, los carbohidratos nos consumen menos energía y los lípidos son los que menos energía vamos a necesitar para digerirlos, incluso para absorberlos, ¿va? Entonces, estos dos elementos, cuando estamos hablando del gasto energético total, tenemos que irlos sumando. Y un tercer elemento es la actividad física, que para las personas que realizan ejercicio es el rubro del gasto energético total que más les va a demandar energía. No es lo mismo salir a correr media hora que correr 2 horas, no es lo mismo tener 50 kilos de peso corriendo que tener 80, no es lo mismo jugar fútbol que jugar, hacer pesas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos debemos de considerarlos para evaluar cuánta energía se utiliza a partir de las diversas actividades físicas que tiene una persona a lo largo del día. Y dentro del propio rubro de actividad física podemos entender que hay dos conceptos para la actividad física. Las actividades que no son consideradas ejercicio, esto que está aquí en azul, el ir a la escuela, el ir a trabajar, el moverse dentro de la casa, todos estos elementos que no son considerados ejercicio nos demandan cierta energía, ¿ok? Y para ello utilizamos ciertos coeficientes de actividad física para poder establecer cuánta energía se utiliza a lo largo de un día. Comúnmente es como si fueran porcentajes, ¿no? Cuando alguien es sedentario, se va a utilizar tanto por ciento de la tasa metabólica basal. Cuando alguien tiene una actividad física leve, va a utilizar tanto por ciento, ¿no? A veces el 20%. Cuando alguien tiene una actividad moderada y así, ¿no? Pero eso no es ejercicio tal cual. Cuando nosotros hablamos de ejercicio, tenemos que hablar de tipo de ejercicio, tiempo de ejercicio, intensidad a la cual se practica y varios elementos que hay que considerar, ¿no? Y en muchas ocasiones utilizamos tablas que nos dicen cuánta energía se utiliza por deporte, incluso a veces hasta por disciplina, en función de lo que pesa la persona y los minutos que realiza la actividad física de la persona, ¿ok? Entonces con esto podemos tener una estimación lo más real de esa energía que gasta la persona durante el ejercicio. Entonces todos estos elementos, estos 4 elementos, 1, tasa metabólica, efecto térmico de elementos 2, la actividad física, pues vamos a dividirlo en 2 rubros, pues serían 3 y 4, ¿no? Todos estos 4 elementos, que aquí, incluso aquí faltaría poner si tiene alguna patología, pero bueno, eso sería un quinto elemento que puede influir. Cuando nosotros lo sumamos, tenemos lo que es el gasto energético total, ¿ok? Nosotros, o yo me voy a hoy por hoy en la basal. Vamos a ver qué elementos son los que influyen en esa tasa metabólica basal. Pudiéramos hablar de los otros elementos también, pero bueno,
el centro de la presentación que hoy les voy a dar es en función de la tasa metabólica basal, ¿ok? Y yo les hago esa pregunta, ¿por qué vemos estas variaciones en la evaluación de la tasa metabólica basal? Imagínense que ustedes tienen a 5 personas, 5 mujeres que tienen una similar estatura, un similar peso, y vamos a utilizar una fórmula específica, cualquiera que ustedes quieran, la de Harris-Bennett, por ejemplo, vamos a poner esta que es muy conocida, y vamos a sustituir los elementos que requiere, que nos pide la fórmula, y nos va a dar un valor. Si nosotros comparáramos a las 5 mujeres, incluso de la misma edad, con la misma estatura y el mismo peso, pues veríamos que tenemos valores muy similares, ¿ok? Usando una fórmula estimativa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros usamos otra forma de evaluar la tasa metabólica basal en esas personas? Por ejemplo, la calorimetría, que utiliza la medición de volúmenes de oxígeno consumido. Y sabemos que hay una relación directa entre el consumo de oxígeno que tiene una persona, ya sea en reposo o en actividad física, y el gasto calórico. ¿Ok? Por eso es muy buena la calorimetría, porque utiliza algo biológico de la persona. En este caso es el consumo de oxígeno. Entonces, si nosotros comparáramos que en este caso el primer concepto sería una predicción con una medición actual o real, vamos a ponerlo de esta manera, veríamos que hay mucha diferencia. Incluso en algunas ocasiones puede la fórmula sobreestimar el valor, y en algunos casos puede subestimar el valor real. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué podemos tener valores, personas similares, pero con gastos energéticos en relación a la tasa metabólica basal o en reposo diferentes? ¿Ok? Es lo que vamos a abordar. ¿Y cuáles son esos factores que influyen en la tasa metabólica en reposo o en la tasa metabólica basal o en el gasto energético basal, que son conceptos que vamos a manejarlos como si fueran indiferentes? ¿Sí? Primero voy a hablar de unos que son los más importantes, y luego voy a hablar al final de algunos otros que también debemos de considerarlos, que no es que dejen de ser importantes, pero que en muchas ocasiones a veces los dejamos de lado. Pero si ustedes se dan cuenta, muchos de estos elementos que nosotros vamos a abordar de primera instancia, nos los piden las diversas fórmulas que vamos a estar utilizando para determinar la tasa metabólica basal, ¿no? Uno de ellos, el primero, es la masa corporal, ¿sí? Es uno de los principales, y casi todas las fórmulas que nosotros podamos utilizar para determinar este concepto, pues nos lo va a pedir. También la adiposidad es importante, o hablar de la composición corporal, hablar de la talla y hablar de la edad, ¿sí? En el caso de la edad, muy concretamente, porque va disminuyendo lo que es un tejido muscular que es muy activo y que al fin y al cabo también nos consume energía. Y aquí vemos en la imagen, vemos pues nos va a dar una idea de la importancia de esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de la masa corporal, podemos ver que, según el estudio publicado por Steven Hainsfield y colaboradores en el 2019, que incluso tiene el mismo título de la presentación, si se dan cuenta, ojalá que en algún momento lo puedan leer, está libre en internet, nos habla que la masa corporal tiene valores que son muy importantes. O sea, al momento de hacer la estimación de la tasa metabólica basal, la masa corporal es un elemento que se puede utilizar como muy predictivo. Aquí vemos un coeficiente de determinación que es similar a un coeficiente de correlación, y conforme más cercano esté a 1, pues más alto es ese elemento en función de predecir un elemento futuro. Entonces, la masa corporal podemos entender que nos puede ayudar a comprender el resultado final de la tasa metabólica basal. ¿Ok? Entonces, hay una muy buena correlación incluso
tanto en hombres como en mujeres. El valor de la izquierda es el de hombres, el valor de la derecha de las mujeres. Entonces, un elemento que siempre va a estar en una fórmula es la masa corporal. Un segundo elemento que en muchas ocasiones no se considera, pero que hoy por hoy se sabe que va a influir, es la adiposidad. Igual es un elemento que se debería de considerar, pero que en muchas ocasiones no se tiene en mente, ¿sí? Más adelante veremos el por qué. Un tercer elemento es la estatura, que ya va perdiendo una buena correlación, una buena relevancia con respecto a la predicción, ¿no? Y al final, la edad. Esos son los 4 primeros que voy a abordar y al final mencionaré algunos otros, pero prácticamente son los que van a determinar el grueso del valor de la tasa metabólica basal en las personas. Hablando del primer concepto, hablando de la masa corporal. La masa corporal es muy importante en esta determinación de la tasa metabólica basal, pero ¿por qué se da esto? ¿Sí? Nosotros vemos en muchas ocasiones que eh, incluso en la naturaleza, que nosotros pensaríamos que al ver dos animales diferentes, de tamaños diferentes, pues deberían de consumir mucha energía. Por ejemplo, el más grande siempre debería de consumir más energía que el chiquito, ¿ok? Y que en términos netos sí es así, pero en términos relativos la realidad es que siempre el pequeño va a consumir más energía en función de los kilos que pese, ¿sí? Entonces no nos dejemos llevar por simplemente los tamaños, ¿no? Y para estudiar esta relación entre los diversos tamaños que nosotros podemos tener, incluso o proporciones que podemos tener en nuestro cuerpo, pues entendemos que existe esta parte de la ciencia que se llama alometría, que es prácticamente el estudio de esta tasa de crecimiento, ¿sí? De una parte del organismo en relación al crecimiento de todo el organismo. Cuando nosotros vamos creciendo, conforme vamos creciendo, no crecemos de forma pareja. Cuando somos chiquitos, por ejemplo, nuestra cabeza es más grande que nuestro cuerpo proporcionalmente. Los brazos pequeñitos, las extremidades inferiores pequeñitas y nuestro tronco grande, ¿no? Vean ahí algún niño, ¿no? De 1 año, 2 años, ahí se ve claramente. Conforme vamos creciendo, nuestras extremidades van aumentando, nuestro tronco va aumentando y cuando somos grandes, ¿qué pasa? Nuestra cabeza parecería más pequeña, nuestros brazos parecerían más largos y nuestro tronco más pequeño. ¿Ok? Entonces vamos creciendo pero con diferentes proporciones y eso se le llama alometría, ¿no? Que viene de esas raíces griegas que nos van a dar el concepto de un crecimiento heterogéneo, o sea, con diferentes proporciones, dependiendo incluso de lo que estemos evaluando, si son extremidades, tronco, incluso hasta los órganos crecen de forma diferente, ¿va? Y cuando hablamos del gasto energético, ¿qué se ha visto específicamente? Que los animales más grandes consumen menos energía y por lo tanto requieren proporcionalmente menos alimento, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da esto? El fisiólogo danés August Krogh, ya hace muchos años, sugirió que existe una relación entre esta tasa metabólica basal y la masa corporal, ¿sí? Y que esta relación nosotros lo podemos describir como una función de potencia. ¿Qué es esto de la potencia? Si nosotros analizamos en la fórmula que está allá, que es una fórmula muy conocida para ustedes, el índice de masa corporal, vemos que nuestro cuerpo, o en este caso la fórmula nos pide peso entre talla al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es la hipótesis de esta fórmula para que ustedes puedan entender esta relación que este fisiólogo propuso, ¿no? Que a medida que la masa corporal aumenta, la medida de la altura aumentará al cuadrado. O sea, si aumenta 1, que sería el peso, debería aumentar al cuadrado. Ese cuadrado vamos a entender que es la potencia, ¿sí? Y obviamente esta relación se daría controlando la edad y la adiposidad. ¿Qué pasa cuando
ya llegamos a la etapa adulta. Esto, conforme somos chicos, pues sí, se va dando, va creciendo el peso, va creciendo la estatura, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando se llega a una desproporción de esto? Y esto se ve mucho en la edad adulta, cuando en estatura ya no crecemos, pero en peso sí. Entonces se da una desproporción y aquí es donde viene el concepto de sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Que esta clasificación ustedes ya la saben muy bien. Esta es una fórmula que ha estado durante muchos años para el estudio de una persona o de poblaciones y que tiene el concepto muy claro de potencia, que nos dice que conforme va creciendo una parte del cuerpo, la otra debería ir creciendo al cuadrado o al cubo o incluso en menos potencia. Vamos a ver ejemplos donde se crece menos de uno, ¿sí? ¿Qué pasaría si esa potencia es igual a uno? Significa que hay un crecimiento isométrico, o sea, si un valor crece, el otro valor debería de crecer de la misma manera, ¿ok? Y cuando estamos hablando de la tasa metabólica basal, si aumenta el peso de la persona, la tasa metabólica basal debería de aumentar también, ¿no? Si fuera la potencia 1, deberían aumentar proporcionalmente. Pero en la naturaleza se ha visto, y eso está muy bien documentado, que este crecimiento no se da de forma similar, ¿sí? O sea que existe valores que pueden estar arriba de uno o abajo de uno. Y en este caso podemos hablar que no existe un crecimiento isométrico, sino que sería un crecimiento alométrico, o sea, un crecimiento heterogéneo. Y esto lo podemos ver aquí en la gráfica, nos dice como ejemplo qué pasa con una orca, qué pasa con un elefante, ¿sí? Y ponemos varios ejemplos también. Conforme nosotros vamos analizando la naturaleza, conforme van creciendo de tamaño y de masa corporal las diversas especies, van a ir creciendo la tasa metabólica, o sea, la energía que ellos requieren. Pero este crecimiento no se da similar en todas las especies, incluso en algunos casos que se ha visto que en el caso de los mamíferos, y haciendo esta relación específicamente de la tasa metabólica basal con la masa corporal, los mamíferos en su mayoría crecen con un exponente o una potencia de menos de uno, o sea, de 0,75, o sea, de 3 cuartos. ¿Qué significa? Que conforme vamos aumentando de tamaño, nuestro requerimiento de energía por kilo de peso debe ser menor. Y esto lo vemos específicamente, por ejemplo, en esta gráfica, donde vemos un ratón comparado con un elefante. Como dice la diapositiva, un elefante es 200,000 veces más grande que un ratón, pero necesita menos energía por kilogramo de peso. Y a eso se refiere la potencia, ¿ok? Y como menciona abajo, pese a su enorme tamaño, el elefante solo necesita 10,000 veces más energía que el ratón, no 200,000 veces en función de su tamaño. ¿Ok? Entonces, conforme más fuéramos creciendo, menos energía deberíamos ir consumiendo. Y ese es un elemento que importa mucho en la tasa metabólica basal. Si nosotros lo extrapolamos a cuando nosotros, bueno, ya un ejemplo de seres humanos, ¿qué podemos ver? Que un recién nacido, si hablamos en la parte de abajo, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos consumiendo menos energía. Un recién nacido, en promedio, puede consumir unas 120 kilocalorías por kilogramo de peso por día, ¿no? Un adolescente, 55, un adulto joven, 35 y un adulto mayor, 25. Esto es si hablamos por kilo de peso, pero cuando estamos hablando a lo largo del día, ¿sí? Gasto calórico total, pues sí vemos una diferencia, pero que no es tan representativa como hablar de kilogramos, perdón, kilocalorías por kilogramo de peso, porque aquí nos puede dar un concepto que nos puede crear cierta confusión, ¿no? Porque aquí está considerando cuánto pesa la persona, pero
al momento de poder determinar cuánta energía requiere esta, pues sería más conveniente poder utilizar kilocalorías por kilogramo de peso por día, ¿no? Eso es un ejemplo de esto que les voy poniendo como crecimiento alométrico y donde el peso corporal influye mucho y este peso corporal también se está relacionado pues con la edad de la persona, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros elementos que constituyen el peso? Cuando nosotros hablamos de masa corporal, nosotros sabemos que existen muchos elementos que van a influir en la masa corporal. Hay órganos, hay tejido muscular, hay agua, huesos, etcétera, etcétera. Y en el caso específicamente de los seres humanos, se ha visto que no todos los órganos y tejidos aumentan en la misma proporción en función de la masa corporal y de la estatura. Ya empezamos con el segundo elemento. La estatura también influye. Entonces, ¿qué podemos ir viendo con esta imagen? Que nuestro crecimiento, por ejemplo, si hablamos del cerebro, es menos de un exponente, ¿sí? O menor al exponente 1. ¿Qué significa? Que no se da un crecimiento isométrico, se da alométrico y es menor al crecimiento de la estatura que se va teniendo. En el caso de los ojos lo mismo, en el caso del hígado se da al contrario, se da ahora sí aproximadamente el doble. En el caso del tejido adiposo lo mismo, en el caso del músculo lo mismo, se va a ir dando el crecimiento, etcétera. Entonces, todo este balance de crecimiento de los diferentes tejidos nos va a dar que al final, que en general los mamíferos, crecemos en 0,75 de exponente y que esto al final nos puede influir en cuánta energía requiere una persona, ¿no? Y como interpretación, ¿no? Esto nos ayuda a entender por qué la tasa metabólica basal es menor en personas altas comparado con personas más pequeñas, ¿no? Cuando hablamos de kilogramo por kilo de peso, ¿no? Y en función de estos elementos que en muchas ocasiones pues no los podemos determinar, cuánto pesa el cerebro, tenemos un estimado promedio, pero no sabemos exactamente, pues eso va a influir al final en cuánta energía va a requerir la persona en función de su masa corporal. Y en función de lo que hablé hace un momento, ¿qué podemos decir? Que el crecimiento de las diferentes partes del cuerpo se da de diferentes formas, ¿no? Y que también cuando hablamos antropométricamente podemos ver este crecimiento que es heterogéneo, ¿no? Hace algunos años tuvimos la oportunidad de trabajar con la base de datos del estudio Genes 3 que fue hecho en Estados Unidos, ustedes saben, y que a partir de una población de 17,000 personas, más de 17,000 personas, pudimos establecer o pudimos comprobar esta hipótesis, el doctor Steven Hainsfield y otros colegas, y ahí donde tuve la oportunidad de trabajar, pudimos establecer esta hipótesis o confirmar esta hipótesis que nos hablaba de que la masa ósea y la masa muscular, ¿sí? Específicamente en las extremidades inferiores, aumentan proporcionalmente con la estatura, ¿no? Por ejemplo, si hablamos específicamente de masa ósea y masa muscular, ¿cuál es la explicación de esto? Que conforme somos más altos, pues prácticamente necesitamos un soporte para ir cargando más peso, ¿sí? Entonces, por eso se va dando este crecimiento heterogéneo de si soy más alto, necesito aumentar mi crecimiento de estas partes, ¿no? La parte ósea y la parte de tejido muscular. Y sobre todo de las extremidades inferiores, porque es lo que más nos va a dar un soporte, ¿no? Entonces, simplemente intentamos explicar que a partir de la información ya publicada, el crecimiento de las diferentes partes del cuerpo se da en los órganos, se da en el cerebro, etcétera, pero también cuando hablamos de antropometría, también se da de manera dispareja. Crece más rápido la parte de extremidades inferiores y la musculatura y la parte ósea que la parte superior y obviamente este es mayor conforme se va aumentando la estatura, ¿no? Para tener mayor soporte. Entonces nos habla de este crecimiento heterogéneo
y que todo en conjunto, todo esto que estoy mencionando en conjunto, nos dice que en forma general, los mamíferos, en este caso en los seres humanos, tienen una tasa metabólica basal en función de su peso y de su estatura de 0,75. ¿Qué significa esto? Que conforme vamos creciendo en peso y en estatura, por kilo de peso necesitamos menos energía. Ese es un elemento que va a influir en la tasa metabólica basal y hay que considerarlo también. Por eso, las fórmulas para determinar pues energía te piden casi siempre la masa corporal, la estatura, y vamos a hablar de los otros elementos que es edad, y otro elemento que no se considera es la adiposidad, ¿no? Pero ustedes deben entender que también influye. ¿Y por qué hablar de composición corporal? Porque nosotros sabemos que el cuerpo, la masa corporal, tiene diversos componentes. Pueden hablar del sistema circulatorio, cardiovascular, nervioso, pero los dos más importantes y en los cuales nosotros podemos influir con la alimentación y ejercicio es el tejido muscular esquelético y el tejido adiposo. ¿Ok? Por eso es importante considerar estos dentro de los elementos que influyen en lo que es la masa corporal. Y antes se pensaba que conforme más grande sería el valor del tejido muscular esquelético, o sea, más hipertrofia pudiera tener una persona, más energía gastaba en reposo la persona. Y la persona, mientras más músculo tenía, si estuviera en reposo debería de comer más. Pero en realidad, ya estudios actuales que nos dicen que si nosotros consideramos diversos órganos dentro de la masa libre de grasa, que sabemos que si nosotros dividimos en dos compartimentos a nuestro cuerpo, masa grasa y masa libre de grasa, la masa libre de grasa está constituido por los órganos, por hueso, por agua, etc. Entonces, esos elementos que influyen o que incluyen la masa libre de grasa, pues si analizamos por cada kilogramo que pesa uno de esos órganos, vamos a encontrar que existen diferentes gastos de energía. ¿Cuáles son los órganos que más energía nos requieren? Pues prácticamente el corazón, ¿sí? Los riñones, si estuviéramos hablando por kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Ok? A ver, alguien que pueda cerrar su micrófono, por favor. Chicos, ¿alguien abrió el micrófono? Ok. Ya lo cerré, Pero de nada. perdón. No, entonces, vean, si nosotros consideramos el corazón, los riñones, son los órganos que más energía nos van a gastar. Incluso el cerebro, cuando nosotros estamos estudiando, ¿sí? Nos da más hambre, pues obviamente está trabajando el cerebro, ¿ok? Pero en el caso del músculo, antes se pensaba que el músculo nos consumía mucha energía en reposo, y la realidad es que no. Cuando nosotros hablamos de masa muscular, vemos que por cada kilo de músculo son 13 kilocalorías que se van a consumir adicionales. Y en el caso del tejido adiposo, pues menos, porque es un tejido metabólicamente menos activo, de 4,5 en promedio. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para no sobreestimar energía cuando utilicemos fórmulas y no subestimar energía. Porque, por ejemplo, imagínense esto. Vamos a ver la tasa metabólica basal y su relación con el tejido muscular esquelético. Un promedio de tejido de una persona, de este tipo de tejido, estriado, recuerden que hay otro tipo de tejido muscular, cardíaco, liso, etcétera, pero hablando específicamente del muscular esquelético, los hombres en promedio deben tener entre un 40 a un 30%, los deportistas pueden tener más, tal vez un 50, ¿sí? O arriba de 50 si son relacionados con condiciones estéticas, los deportes. En el caso de las mujeres, entre 20 y 30, una deportista puede estar alrededor del 40%, ¿no? Pero imagínense un hombre que tiene 40% de tejido muscular esquelético con 80 kilos y que empieza a hacer ejercicio y que aumenta un 2% de tejido. Eso significa que va a aumentar 2,5 kilogramos de este tejido.
Y por lo tanto, si nosotros consideramos el valor de 13 kilocalorías por kilogramo de peso, simplemente va a aumentar su tasa metabólica 32 kilocalorías, que no es la cantidad que antes se pensaba que aumentaba este tipo de tejidos conforme lo íbamos aumentando. Y además, el aumentar de forma magra, o sea que no se aumente nada más que 2,5 kilogramos de músculo, es muy difícil. Entonces, también hay que entender que ese concepto que antes existía, pues hoy por hoy se desmiente, ¿no? ¿Qué sí va a aumentar? Pues la energía que gasta en la propia actividad física, pero no estamos hablando de ello, estamos hablando de cuando la persona está en un estado basal o en un estado de reposo, ¿no? ¿Y qué se ha visto por el otro lado? Que en el caso de un déficit calórico, que es lo que muy comúnmente se utiliza para bajar de peso a las personas, un déficit calórico, independientemente del tipo de esquema que se utilice, ya sea dieta cetogénica o la famosa keto, ya sea ayuno intermitente, ya sea muy baja en carbohidratos, ya sea de veganos o vegetarianos, cualquiera de esos esquemas de alimentación que son diversas propuestas de alimentación, todos deben de tener un déficit calórico para que funcionen. Si no hay un déficit calórico, va a ser difícil que bajen de peso, ¿no? Pero en el caso de esta condición, déficit calórico, la tasa metabólica basal va a disminuir, ¿sí? Por el propio déficit que nosotros estamos creando en la persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque yo pueda mantener mi tejido muscular esquelético, si estoy en déficit calórico, la persona va a requerir un poco menos de energía, ¿ok? Y vamos a entender como que entra en un estado de inanición, un modo inanición. ¿Y el cuerpo qué dice? Pues en lugar de consumir más energía, necesito consumir menos para que mi cuerpo mantenga un peso, ¿no? Y por eso aquí las personas que tienen ayunos o déficit calóricos de manera crónica, después de un tiempo inespecífico no podemos hablar de un tiempo específico, sino inespecífico, pueden ser años o pueden ser años más para unos, menos para otros, pero pueden pasar años en déficit calórico. Les va a costar más bajar de peso porque su organismo requiere menos energía, porque ya por mucho tiempo han tenido este déficit calórico, ¿va? Y entonces, ¿cuál es la idea de eso? Que ustedes vayan tomando cierto, preguntando ahora de tener a un paciente que vemos que no responde a un cierto esquema de alimentación. Y uno de ellos es ¿no? El déficit calórico crónico, que en muchas ocasiones comúnmente mujeres lo hacen y que luego de un tiempo ya no, el organismo ya no responde, ¿no? Y esto nosotros lo interpretamos y ya cuando hacemos una calorimetría sí vemos que tienen esta disminución de la tasa metabólica basal por un consumo crónico o por tener un déficit calórico crónico, ¿va? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un deportista? Hay fórmulas que nos dicen, no utilices el peso actual, utiliza mejor los kilos de la masa libre de grasa, ¿sí? Que si nosotros tenemos un equipo de bioimpedancia, usamos antropometría, podemos determinar la masa libre de grasa, que sabemos que incluye músculo, hueso, agua, órganos, etc. Todo lo que no sea graso va a ir en ese concepto. ¿Y cuál es la intención? Que hay fórmulas que nos dicen que una persona que es magra, pues va a tener una masa grasa relativamente baja y va a tener una masa libre de grasa alta y que es esta metabólicamente más activa que la masa grasa, ¿no? Entonces, por eso hay ecuaciones, sobre todo para la evaluación de deportistas, que nos dicen, no utilices el peso actual, utiliza mejor la masa libre de grasa, ¿no? Y una de ellas puede ser la de Cunningham, que aquí se las pongo como ejemplo nada más, de masa libre de grasa por 22 más 500, es para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, cuando evaluamos a deportistas, posiblemente no sea más conveniente utilizar esto. Y cuando relacionamos ya los factores que he estado mencionando con la edad, y específicamente hablando del tejido muscular esquelético, podemos ver que a partir de los 25 años, este tejido, el muscular esquelético, va disminuyendo. Y sobre todo cuando hay una mala alimentación, cuando hay
falta de ejercicio de fuerza, o que también se le llama de contrarresistencia, ¿no? Y conforme vamos aumentando la edad, como podemos ver en la gráfica, tanto en hombres como en mujeres, conforme vamos aumentando la edad, ese tejido muscular esquelético va disminuyendo. Y sabemos que, pues, no es que en términos generales nos consuma mucha energía en forma basal el músculo, pero si tengo menos músculo voy a tener menos movilidad y eso sí me va a crear un déficit en el consumo de energía que pueda tener la persona. Mientras menos músculo tenga, pues menos me muevo. Imagínense a la persona adulta mayor que ya tiene problemas para caminar, casi no se mueve, pues su consumo de energía pues va a ser menor y eso va a influir al final en la energía que gaste, ¿sí? Y ya para finalizar, hablemos de la relación de tasa metabólica basal y adiposidad. Ya hemos visto que cuando estamos hablando de tejido adiposo, cada kilogramo de tejido adiposo en promedio llega a consumir 4.5 kilocalorías. Si nosotros pudiéramos tener el tejido adiposo así aislado, por kilo de peso nos consumiría esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa en una persona? ¿Sí? En una persona incluso obesa, ¿no? Conforme más peso tengo, pues también necesito más soporte para, para poder cargar ese exceso de grasa corporal que va teniendo. Y por lo tanto va a aumentar la masa libre de grasa. Aquí lo puse en inglés, fat free mass, ¿sí? Y lo podemos ver en estas gráficas. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando nosotros tenemos un porcentaje de exceso de masa corporal dado por 4 elementos, el autor, en este caso Steven Hainsfield, en el artículo de el gasto de energía, la anatomía del gasto energético en reposo, menciona que el cuerpo lo podemos dividir en 4 elementos. El AT es tejido adiposo, la MSK es masa musculoesquelética, ¿sí? El MET es masa metabólica, que ahí estarían los órganos, hueso, etc. Y NS sería sistema nervioso, ¿ok? Conforme más tengamos exceso de peso en la persona, si se dan cuenta, tanto en hombres como mujeres, ese exceso de peso, considerando que sea un sedentario, se va a dar a partir de tejido adiposo, ¿ok? Otro elemento que va a ir creciendo es el rojo, que es a partir de los elementos estructurales para cargar más tejido adiposo, ¿va? Pero cuando hablamos de la energía que se requiere o la energía que se gasta en reposo a partir de este exceso de peso, ¿qué podemos ver? Que no toda la energía en exceso es a partir del tejido adiposo. Gran parte se va a dar a partir de la estructura que se va creando para cargar más peso, músculo y hueso, en este caso, y a partir de lo que es la función de los tejidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que conforme yo voy aumentando de peso, lo que me va a ir creando más gasto de energía no es el propio tejido adiposo, que este valor es para una persona sana. Lo que me va dando un poco más de consumo de energía conforme aumento de peso es esa estructura que se va creando a partir de estructura de soporte que se va creando para cargar el exceso de adiposidad. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué significa? Que la tasa metabólica basal, específicamente para obesos, es 10 kilocalorías por kilogramo de peso si consideramos a una persona ya obesa, no 4.5, ¿sí? Entonces, aumenta el consumo de energía. ¿Qué significa esto? Que si estoy utilizando una fórmula, tengo una persona obesa, no puedo usar una fórmula que fue validada para obesos. Viceversa, si yo tengo una persona sana, no voy a usar una fórmula que fue validada para personas obesas. Y aquí es la explicación del por qué los autores de estas diversas fórmulas consideran estos elementos para al momento de hacer esa ecuación de regresión nos dé un valor pues bastante confiable, pero al fin y al cabo es una aproximación. Entonces prácticamente podemos ver
que conforme voy aumentando mi tejido adiposo, tiene que haber una estructura de soporte para poder cargar más el tejido adiposo. Y eso se da a partir de la masa libre de grasa, y la persona que tenga mayor peso, pues prácticamente debería estar considerando a partir sola, si pudiéramos aislar el tejido adiposo, esto no lo podemos hacer en la práctica, pero si pudiéramos aislar el tejido adiposo, estaría consumiendo más o menos unas 10 kilocalorías por kilogramo de peso, considerando esos elementos estructurales para poder cargarlo, ¿va? Entonces, si tienen una persona obesa, usen una fórmula que fue validada para obesos. Si tienen una persona sana o con normopeso, utilicen una fórmula para personas sanas, para no, para poder hacer mejor la estimación que estamos pues teniendo en nuestro paciente, ¿no? Y ya para acabar, además de estos elementos, masa corporal, adiposidad, tejido muscular esquelético, la estatura, podemos hablar, la edad, podemos hablar de otros elementos que influyen en esa tasa metabólica basal y que no voy a alargarme tanto porque pues, pudiéramos estar hablando de ellos durante varias horas, ¿no? El crecimiento es muy específico, ¿sí? Si van a utilizar una fórmula para estimar la tasa metabólica basal, que sea para el grupo etario que están evaluando. No utilicen una de adultos, porque en esa fórmula que fue hecha para un rango de edad, pues ya se está considerando el factor de crecimiento. O en el caso de embarazo también. La genética es muy importante tener en cuenta que hay muchos elementos genéticos que hoy por hoy no podemos influir porque influyen mucho. Ustedes verán ahí en la literatura el gen FTO es uno de los principales que se ha estudiado y que tiene una relación con el consumo de energía de las personas y que además de este gen FTO de obesidad, hay otros genes que se están empezando a relacionar. Las propias hormonas que nosotros vamos teniendo en el cuerpo, las alteraciones hormonales, pues obviamente están relacionadas con las hormonas y también influyen, ¿no? Si la persona está consumiendo algún tipo de fármaco, algún tipo de droga específicamente, algún suplemento como la cafeína que va a aumentar la tasa metabólica basal y otras xantinas como la teobromina, la teofilina, ¿sí? Los derivados de té y de cacao, ¿sí? Si tiene alguna enfermedad, imagínense alguien que tiene un hipotiroidismo, el ayuno prolongado que ya he mencionado y el propio ejercicio. El propio ejercicio lo podemos ver en esta gráfica y con esta termino, que evaluando a una misma persona, vean la gráfica de la izquierda, dice Resting Energy Expenditure, o sea, gasto energético en reposo. La misma persona evaluada en diferentes momentos, diferentes años incluso, ¿ok? Vean, junio 2013, son valores reales, tiene menos o muy cercana a 1000 kilocalorías. Marzo 2014, más de 1400 kilocalorías. Y así nos vamos yendo, ¿no? En una estaba tan bajo su metabolismo, ¿sí? Que estaba muy pegada a 900 kilocalorías, cuando en nosotros estaba más alto. Y a partir de ello también pudiéramos determinar cuáles son las fuentes de energía que más consume, ¿sí? En el caso de junio 2013, en ese momento consumía más grasas en reposo. En 2014 posiblemente su trabajo físico fue mayor y aumentó su consumo de carbohidratos en reposo y disminuyó el de las grasas. Y así se va moviendo. Esto lo sacamos con calorimetría indirecta, tengan en cuenta, ¿sí? Sobre todo la parte de el tipo de sustrato energético que se está utilizando. Y eso no lo podemos sacar si no tenemos el cociente respiratorio que se saca con una relación del volumen de oxígeno consumido y un volumen de CO2 eliminado. Y eso con el calorímetro lo sacamos, ¿no? Entonces, ya para concluir, vemos que la misma persona en diferentes momentos puede estar gastando diferentes cantidades de energía en reposo, porque si esto fuera en ejercicio, pues sería obvio, pero en reposo. Y también pudiéramos analizar la energía que gasta a partir de diferentes sustratos energéticos y
podemos ver diferencias. Entonces, cuando nosotros usamos una fórmula estimativa, que son datos muy cuadrados, peso, talla y cosas así, sí son los más importantes, pero también las fórmulas no nos piden adiposidad, no nos dicen niveles hormonales, no nos dicen si está consumiendo algún fármaco, no nos dicen si tiene alguna enfermedad, o sea, no se relacionan ese valor que me da la fórmula, no se relacionan todos esos elementos que sabemos que al fin y al cabo van a influir en el resultado final que tiene la persona. Y a partir de ello, pues nosotros poder decir si una persona va progresando bien en su reducción de peso o en su aumento de peso, pues bueno, vamos bien, estamos haciendo una buena estimación, pero si no salen los resultados como nosotros queremos o nosotros esperamos, tenemos que indagar dónde puede estar esa alteración y tratar de solucionarla, si es posible. Pero en muchas ocasiones tengan en cuenta que van a haber valores que ustedes no van a poder tener. Y por ejemplo, el dato genético, si tienen activo el gen FTO, pues prácticamente si eso fuera así, ustedes no lo van a poder saber. De rutina no pueden determinar si hay una resistencia a la leptina y con ello no se da esa señal de alerta a nivel de cerebro para que la persona deje de comer y pues se siente tanta hambre. Entonces hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero que van a influir al fin y al cabo en la tasa metabólica basal que tienen las personas. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias y no sé si da tiempo para algunas preguntas. Hola, maestro. Muchas gracias por su De, participación. de nada. Chicos, hay espacio para un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Durante la conferencia vi que alguien levantó su mano, pero la bajaron. No sé si fue un accidente. Pero bueno, en lo que vemos si se animan los estudiantes, maestro, muchísimas gracias por compartir. Creo que esta referencia que hace sobre las modificaciones que tiene la tasa metabólica basal en función del tipo de dieta es muy importante y me atrevo a hacer el comentario porque hoy en día, bueno, las dietas keto, la dieta cetogénica, dietas paleo, todas estas modificaciones en las dietas tradicionales o estándar que conocemos tienen a lo mejor efectos a corto plazo, pero a largo plazo tienen un impacto que, bueno, usted ya nos hizo favor de clarificar y de saber el por qué tenemos tanta ciencia y fisiología detrás de la prescripción de una dieta, ¿no? Sí, Entonces, necesitamos ahí tener muchos en cuenta todos esos elementos al momento de dar un esquema y esperar el resultado, ¿no? Porque pues puede ser que sí les funcione, pero puede ser que no, entonces hay que indagar por dónde está el problema, ¿no? así es, y bueno, aquí como en todo, todo depende, ¿no? De cómo Todo podamos depende, reaccionar. exactamente, todo depende. Exacto. Bueno, maestro, pues creo que no hay ninguna. Sí, tenemos ya una, una alumna que no ubico. Eh, ¿Puedes activar tu micrófono, Lisbeth, por favor? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Y yo tengo una pregunta. En Sí, el sí. caso de las mujeres en el deporte, eh, tanto la genética como el control hormonal podría jugar, por así decirlo, de manera negativa en el desempeño de una mujer deportista. Eh, la genética y qué otro elemento me dijiste, perdón. El control hormonal, o bueno, las hormonas. Sí, sí. Aquí hay que entender que el rendimiento físico está dado por muchos factores, ¿no? Aquí nos vamos a hablar un poco más allá de lo que es energía, que fue el tema de la presentación. Pero el rendimiento deportivo está influenciado por muchos valores o muchos elementos, ¿no? Desde si tienes unos zapatos adecuados, por ejemplo, para correr o muchos factores, ¿no? Uno de ellos es la genética y eso está muy claro. Incluso hoy por hoy hay un concepto que se llama dopaje genético, que ya se está viendo que a la larga va a ser así como vinieron
el consumo de hormonas en los 80s y con ello se aumentaba el músculo y eso. Hoy por hoy, la segunda brote de dopaje va a venir a partir de elementos genéticos, donde se cree que por alguna vía se va a introducir un gen modificado que va a aumentar el músculo o va a aumentar que la persona tolere más un trabajo físico prolongado, etcétera, ¿no? Entonces, la genética influye mucho. Hay gente que sin trabajar mucho tiene una masa muscular importante, o hay gente que incluso trabajando mucho tiene un tejido adiposo importante, ¿no? Entonces, es por esa parte. Y en el caso de el perfil hormonal también son elementos que hay que influir o que van a influir incluso en la parte de rendimiento, ¿no? Hay incluso hasta trabajos que nos dicen que en función del periodo hormonal donde se encuentra o el ciclo hormonal, la menstruación de la persona, en función de eh, ese periodo de mes donde se dan el incremento de algunas hormonas, bajan algunas otras, se pudiera establecer una planificación buscando una mejoría física incluso. Entonces, estos dos elementos que me mencionas, tanto la genética como la parte hormonal, en el caso de la mujer, van a influir bastante en su rendimiento físico y el chiste es intentar conocerse y desafortunadamente la genética no la podemos modificar. Las hormonas sí, pero bueno, si estamos hablando de un consumo hormonal, ten en cuenta, siempre va a tener un efecto secundario, puede ser incluso considerado dopaje, puede tener incluso llevar hasta la muerte. Entonces, todo esto tiene que ver al momento de ver el rendimiento de una persona y si hay que indagar de todo esto. No sé si te respondí Sí, a sí, tu sí. pregunta o te dejé más dudas, ¿no? Porque sí son cosas que Ajá. pueden influir definitivamente y yo normalmente hablo de alimentación, ejercicio, energía, composición corporal como elementos relacionados con el rendimiento físico, pero hay otros elementos, el psicológico, el consumo de fármacos, el consumo de un suplemento, el tener un elemento, una ayuda ergogénica, por ejemplo, una bicicleta adecuada, una zapatilla adecuada, una plantilla adecuada, algún tipo de vendaje, todo eso va a influir en el rendimiento de la persona. Ok, muchísimas gracias. De nada. Bueno, gracias, maestro. Voy a leer, me voy a permitir, si tiene tiempo, leer Sí, una preguntita de la maestra Diana Reyes, es profesora de la licenciatura, y bueno, lo felicita por la excelente presentación. No tiene la oportunidad de encender el micrófono, pero tiene una pregunta sobre qué opina de la actual situación de contingencia sanitaria que nos ha llevado a la consulta virtual y por ende a la valoración de composición corporal no es la misma. ¿Qué estrategias se sugieren si está de acuerdo en el caso de que se lleven a cabo consultas de tipo virtual? claro. Miren, pues la realidad es que hoy por hoy nos tenemos que ir adaptando pues siempre a la situación que tengamos, ¿no? Y la situación pandémica en la que estamos pues nos ha llevado a ello. No es lo ideal definitivamente, pero, pero es una posibilidad que se pudiera emplear, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de la valoración por interrogación de algún elemento, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás comiendo? ¿Te pasa, no sé, si estás haciendo una evaluación dietética, un recordatorio de 24 horas? Todo eso se puede hacer en línea. Pero desafortunadamente la parte de valoración de la composición corporal es muy difícil hacerlo en línea porque no tenemos las herramientas para poder evaluarlo, mínimo herramientas que estén a la medida de todos. ¿Qué tenemos comúnmente? Un equipo de bioimpedancia, un equipo de antropometría, y que esas personas, la antropometría no se la pueden hacer solo y la bioimpedancia, pues si tienen un equipo confiable en casa les puede servir, pero en muchas ocasiones no pasa esto, ¿no? eh, ¿Qué se ha optado y que pudiera ser una forma de evaluar la composición corporal? Algo más visual, definitivamente es algo más invasivo. O sea, si nosotros tomamos tres fotos, por ejemplo, una frontal, una lateral y una posterior, como lo propuso
el doctor Sheldon en los años 40 para el somatotipo fotoscópico, pudiera ser una forma de que nosotros vayamos viendo un cambio en la forma de la persona y con ello pues intentar interpretar el progreso que va teniendo la persona, porque si vamos viendo que la parte de tejido adiposo va disminuyendo, si está bajando de grasa, pues perfecto, ¿no? Si va aumentando tejido muscular a nivel de glúteos, a nivel de piernas, y eso está buscando, pues ahí se vería, ¿no? Podríamos hacer comparativos, pero definitivamente eso es algo mucho más invasivo, o sea, hay gente que no va a querer que la vean y que quede la evidencia además de en una foto, pero si hay la posibilidad, se puede plantear y si hay la posibilidad, pues sería una forma, ¿no? De otra, yo creo que no sería lo más adecuado porque, no sé, mi mamá me midió, ¿no? Me agarró mi cinta, una cinta para medir cintura y me midió. Pues la mamá no va a tener esa certeza en la medición y posiblemente la dé mal y no nos sirva para una interpretación adecuada, ¿no? Si tiene un equipo de bioimpedancia, la persona en casa y siempre se mide con las mismas características, pudiera ser, ahí sí pudiera ser, y nosotros tendríamos que decirle cómo medirse, siempre en la mañana, en ayuna, después de ir al baño, etcétera, etcétera, para que sea una medición confiable. De otra, usando antropometría, yo creo que no es la forma más conveniente, y otras técnicas, pues, son menos comunes, ¿no? Un DEXA o cualquiera de estas, pues es menos viable que la tengan, ¿no? Gracias, maestro. Igual y en una de esas andamos inaugurando los métodos triplemente indirectos, ¿no? En una de esas Generamos usamos, sí, una categoría por pandemia. sí, 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 así de que es meramente visual Sí, y ya está, ¿no? Que hoy por hoy hay así es. equipos que hay tecnología, otro tipo de tecnología que nos pudiera ayudar. Aquí en México no hay, definitivamente, los equipos de valoración con 3D, eso no ha llegado a México. Esa es una forma que se pudiera emplear ya, pero aquí en México no tenemos esto, ¿no? Pero yo creo que la parte visual, una foto, un equipo de bioimpedancia confiable que tenga la persona y mediante un protocolo pues establecido puede servir. Pero, pero pues entendemos las limitaciones y pues tenemos que seguir avanzando con las limitaciones que tengamos. Así es, y lo estamos viviendo, ¿no? Con estas jornadas. Y bueno, estas jornadas nos permiten tener contacto con personas muy valiosas, como es usted, y que a la distancia a lo mejor no facilitaría su presencia en estas jornadas. Bueno, voy a hacer entrega de la constancia de manera digital, maestro. Usted ya lo tiene en su correo. Y bueno, Muchas a nombre gracias. del maestro Salvador López Rodríguez, director de este espacio académico, le hacemos entrega de la constancia por su participación en la ponencia Anatomía del gasto energético en reposo en el marco de las jornadas de nutrición 2020 en la modalidad virtual. Agradecemos infinitamente su tiempo, su conocimiento y su experiencia compartido con nuestros estudiantes. No sé si tenga algo que agregar, maestro, o No, pues para mí es un gusto nada más, fue un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Espero que se lleven algo de todo lo que hablé, se lleven sí, con que claro. se haya llevado un concepto ya es ganancia, ¿no? Pero sí entender que el gasto energético en reposo, en gasto energético de una persona tiene muchos elementos a considerar y cuando ustedes hablen de este gasto energético, entiendan que están estimando, no están midiendo el gasto energético ya sea metabólico basal o cuando hablamos de ejercicio, que ese sería otro rubro, pero están estimando, ¿no? Y en las estimaciones, pues pueden venir errores. Y lo mejor es utilizar una fórmula para la población que fue validada, para la edad, para el género, y considerar otros elementos que a veces no tenemos esa posibilidad de evaluar, pero saben que están allá. O sea, ustedes saben que existen y que puede influir en el resultado que están teniendo con la persona que están atendiendo. Pues bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, a las personas que están asistiendo a la sesión, les comentamos que en el apartado del chat ya están las dos ligas para que nuevamente nos hagan favor de registrar su asistencia.
y registrar su evaluación de esta conferencia. Agradecemos mucho al maestro Fernando y bueno, para dar paso a nuestra siguiente ponencia, les pedimos abandonar esta sesión y conectarse a la programación de la conferencia de las 2 de la tarde que fue generada para este fin. Muchísimas gracias, maestro, y bueno, seguimos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, nos vemos, buen día. Gracias, Fer. De Excelente nada, día. nos Bye vemos, bye. buen día, bye.
Yo no sé si por